rodea. Para mi casa era una gracia, no así para mi mamá, pero para mi papá y mis hermanos, que yo llegara en esas condiciones, era una gracia. Soy el más chico, así que me permitían muchas cosas. Y que yo llegara en esas condiciones para mi casa era una gracia. No así para mi mamá, pero para mi papá y mis hermanos mayores, era gracioso que yo llegara todos los días en esas condiciones. Pero a los 14 años era alcohólico. Entré muy pocas veces al secundario. Siempre iba a un bar donde se tocaba la guitarra, se cantaba y yo tomaba. Mi mamá a la mañana me preparaba el desayuno, café con leche, todas esas cosas para desayunar. Iba a mi mamá porque me servía el desayuno y seguía haciendo las cosas de la casa. Yo tiraba eso y en un ropero de mi hermano mayor yo ponía la botella de ginebra. A los 16 años conocí a mi esposa. Hace 45 años que estamos juntos. Cuando nos fuimos a conocer, yo estaba totalmente borracho, me acuerdo muy poco de mi primer cita con mi esposa. Pero tenía, como se dice, conducta alcohólica, ¿viste? Yo caminaba siempre por la misma baldosa para no andar tamañándome. Y cuando se me acababa la baldosa me agarraba fuerte de la que era en ese momento iba a ser mi novia. Y yo siempre cuento que nos enamoró un mismo sueño. Cuando nos pusimos a conocernos, ella me dijo que el día que se casara quería ser padre de muchos hijos, madre de muchos hijos. Y eso es lo que yo también anhelaba, porque yo vengo de parte de papá, 14 hermanos, unos vascos hermosos, grandotes. Y yo, cada vez que pasábamos Navidad, Año Nuevo, en la casa de mis abuelos paternos, yo tenía 1500 primos para jugar. No había televisión, los vascos se entretenían de otra forma. Así que yo quería lo mismo para mí. Quería tener muchos hijos para que se pudieran disfrutar. Pero a la edad de los 17 años conocí la maldita droga. Mientras fui alcohólico siempre me junté con los mismos chicos de la esquina. Yo tengo 61 años y hace 56 años que vivo en el mismo lugar. Yo heredé la casa de mis padres. Mientras era alcohólico yo jugaba a la pelota con los chicos de mi primario, con los chicos de la esquina, con los que nos hemos criado juntos. Pero cuando conocí la maldita droga me sacó de los afectos. Eso hace la droga, te saca de los afectos. Y ahí empezó mi calvario. A los 18 años, tenía 17 para 18 cuando un día me faltó para drogarme y yo no sabía trabajar, nunca había trabajado en la vida, nunca trabajé. A mí mis padres me daban. Pero ellos en un momento se dieron cuenta que algo me pasaba, que no solamente era el alcohol, algo diferente me estaba sucediendo. No sabían que, porque no era como hoy el común de la vida la droga, era muy poco el que conocía la droga. Pero mis padres se daban cuenta que discernían que algo me estaba sucediendo a mí, que no era solamente el alcohol, así que me cerraron la canilla, no me daban plata. Así que un día, cuando me faltó para drogarme, lo que menos hice yo fue un trabajo. Me puse un revólver en la cintura y empecé a delinquir. Muchos años de mi vida estuve preso, muchos años. Y ahí empecé a perder cosas. A mi mamá tuve más de 20 años sin poder dar un beso, porque yo había muerto para mi mamá. Mi mamá había puesto leyes en mi casa para ponernos límites a nosotros, los 4 varones, porque imagínate 4 varones era un desastre. Hoy ya no sucede eso porque la vida no nos da ese privilegio de que papá trabaja, mamá educa. Hoy la mujer tiene que salir a trabajar también para ayudar, pero antes sucedía eso, mamá educaba, papá trabajaba. Así que mi mamá era la que estaba todos los días sobre nosotros. Así que un día puso leyes en mi casa, puso 3, hay una que nunca la registré, no sé lo que fue, pero 2 sí. Y una decía, la gallega, decía, aquí entra una sola mujer y es para casarse. Porque esta casa no es un cabaret, decía que entre una hora y otra mañana, no, una y para casarse. Y eso lo hemos cumplido los 4 hermanos. Con la primera mujer que hemos entrado nos hemos casado. Y la segunda ley es la que me condena.
Mi mamá nos dijo, si algún día ustedes caen presos, porque por defenderse matan a alguien, yo de bajo tierra voy a sacar plata para ayudarlos a salir. Pero ojo, que si caen presos por tocar lo que es de ustedes, ustedes mueren para mí como yo muero para ustedes. Así que yo había muerto para mi mamá. 20 años sin un abrazo, sin un beso. 20 años de escuchar cuando me acercaba, que a veces venía borracho, drogado y la veía, porque aparte de más allá de todo eso nunca lo pude dejar de amar. Nunca pude dejar de amar a mi mamá. Y de repente llegaba en esas condiciones, se le iba a Brasil, me decía, salí de acá, basura. Me decía un montón de malas palabras, me llegaba a decir, ¿por qué no te aborté? Tendría que haberte abortado vos. Por más borracho o drogado que estaba, por más borracho o drogado que estaba, eso lastimaba mi corazón. Así muchos años. Pero tuve un mejor amigo, ¿sabes quién fue? Mi papá. Mi papá fue mi mejor amigo. Mi papá fue el que nunca me juzgó, el que nunca me abandonó, el que siempre me perdonó todas las cosas. Yo para mi mamá había muerto, llegaba Navidad y nosotros en casa actualmente el patio que tengo es grande, y ahí sacábamos las mesas. Yo vivía atrás de la casa de mis padres cuando me casé, y sacábamos las mesas porque venían mis hermanos con mi cuñada, con mi sobrino, y yo me sentaba y salía mi mamá de su casa y me veía y volvía a entrar a su casa. Y la iban a buscar y decía, no, yo no me siento en una mesa donde hay un muerto. Así que yo me tenía que levantar. Y hoy hay un asentamiento, pero a una cuadra de mi casa hay una arboleda muy grande que era de la vieja pileta de Marimón, un lugar muy precioso, muy bonito. Y entonces yo me iba a pasar la Navidad, el Año Nuevo ahí para que mis hermanos y mi familia pudieran disfrutar de mi mamá. No así mi papá. Mi papá siempre fue el primero que cuando caía preso a la comisaría era el que iba con el colchón, con la abrazada. Todos los días la comida. Nunca me faltó una visita. Mi papá tenía un sueño en su corazón que a mí me rompía el corazón mío. Cuando él entraba a la visita, mi papá yo lo abrazaba y le decía, perdóname, papá. Perdóname. ¿Sabes qué me decía mi papá? Quédate tranquilo, flaco. Yo sé que un día lo debía. Y a mí me mataba, porque yo no veía la hora de salir para seguir drogándome y seguir robando. Pero ese era el sueño de mi papá. Así por año. A la edad de 19 años, a los 18 años nació mi hija mayor, una viejita de 41 años que vive por Mar del Plata, que ya me dio 6 coronas de viejo, 6 nietos tengo. Cuando yo caí preso, mi hija tenía 1 año y pico. Yo la volví a ver cuando tenía 12. Cuando yo caí preso, mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo. Cuando yo salí tenía 9 años. Yo no conozco nada de mis hijos. No sé nada de ellos. No conozco el primer día de colegio, el papá. No conozco nada. Pero lo peor de todo es que cuando caí preso, empecé a perder sueños. Porque yo caí en un momento muy difícil de la Argentina. Fue la dictadura militar. Yo caí preso en el año 77 y estuve hasta el 84. Y todos los días nos fusilaban, por ejemplo. Nos sacaban de los pabellones, nos sacaban al patio, nos manguereaban con esas mangueras de bomberos, y había un pelotón de 6 o 7 soldados que uno le decía apunten fuego y pegaba en falso la púa, pero uno sabía si al otro día iba a salir. Cuando estábamos bajando, que nos mataban a palos por las escaleras de oro, pegaban con esos palos grandotes de madera, estaban los bastoneros, les decía. Llegábamos molidos abajo y allá estábamos María, mientras nos mojaban, nos agarrábamos las manos y nos despedíamos, porque no sabíamos si ese día sería la batalla. Y día por medio en el recuento de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Así vos vas diciendo tu número. Y llegaban en un pabellón de 70 más o menos. Cuando llegaban a 35 o 40 decían de aquí para acá talleres. Y no era que íbamos a trabajar a los talleres de oro.
nos daban 12 y 13 horas de picana eléctrica. Yo de muy joven tengo dientes postizos, porque tanto pasarme la electricidad por mi boca me comieron las raíces de mi diente. ¿Por qué? Porque cuando te dan tanta picana eléctrica, tanto tiempo de picana eléctrica, vos no podés tomar agua por lo menos por 15, 20 horas, porque si no reventás como un sapo. Y tanto pasar la electricidad por la boca te reventaba las encías y esa sangre se podría en la boca, porque no te podían enjuagar después de 15, 20 horas. No solamente a mí, a muchos compañeros que hemos estado presos en esa época, tenemos el mismo problema de tener dientes postizos de joven. Pero el sueño más importante que me robaron fue el de ser papá de muchos hijos. ¿Por qué? Porque por tanto pasarme la electricidad por mis genitales me sacaron los testículos. Así que pude generar nada más que 2 hijos. A la edad de 14 años el Señor me pidió a mi hijo varón y me lo mataron de un tiro. Tuve que enterrar un hijo que amé con todo mi corazón, si no lo conocí. Tuve muchos años, casi 10. Y la única visita que tuve siempre fue mi papá. Mi papá era el que nunca me faltaba. Yo me colgaba de los barrotes del segundo piso para verlo bajar de la costera 338 que va a Olmo. Todos los domingos mi papá lleno de mercadería. Y todos los domingos lo mismo. Estuve yo perdonado. Quédate tranquilo, papito. Yo sé que un día vas a ser un hombre de bien. Nunca dejes de soñar. Nunca te dejes que el Dios no te robe un sueño. ¿Sabes por qué? Yo a mi papá lo perdí con un cáncer de páncreas. En 3 meses la enfermedad me lo llevó. Pero antes de morir, y vos sabés que en casa éramos católicos, apostólicos, romanos. Yo nunca entré en una iglesia. Mi primer amor fue Jesús. Pero éramos católicos, apostólicos, romanos. Así que mi papá no conocía a Jesús, porque Jesús entró conmigo en mi casa. Pero él siempre tuvo ese sueño. Vas a ser un hombre de bien. Cuando el cáncer me lo llevó a mi papá, antes de que mi papá muriera, Dios le cumplió un sueño. Yo era un hombre de bien. Mi papá me vio como hoy, detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios. Nunca dejes de soñar. No dejes que el diablo te robe los sueños, porque en algún momento de tu vida Dios te va a hacer realidad el sueño. Amén. No dejes que el diablo te robe los sueños. Así fueron muchos años. Cuando salí, llegué, me dieron la libertad enorme como a las 12 de la noche. Y yo para llegar a mi casa tenía que caminar hasta La Plata, el tren hasta Constitución, el sur hasta Retiro, el tren hasta José González, o caminar o tomar un colectivo, y yo no tenía una moneda. Así que me largaron como a las 12 de la noche, llegué como a la 1 de la tarde a mi casa. ¿Por qué? Porque cada vez que pasaba el guarda por el tren boleto, no te bajaba. Y así esperaba el otro tren y así llegar hasta mi casa. Cuando llegué a mi casa, abrí la cortina, mis hijos estaban almorzando, recién llegaban del colegio. Y me miraron sorprendidos, los dos no sabían quién era. Mi esposa le dijo, es de papá. Pero yo no salí convertido, no se predicaba la palabra de Dios en aquel momento en la cárcel. Yo nunca dejé de ser drogadicto, nunca dejé de tomar alcohol, en la cárcel lo hacemos todos los días. Hoy la plata que se mueve dentro de un penal es la tarjeta de teléfono para que los chicos llamen a su familia. En aquel entonces no había teléfonos, eran las estampillas para escribir cartas. Yo nunca escribí una carta. ¿Por qué? Porque la carta era plata ya en aquel momento. Así que todos los domingos después de la visita todos íbamos a misa. ¿Por qué? Porque el capellán, el cura, era el que nos traía la droga. Así que después de misa nos daban ¿cómo se llama eso? Hostia. La hostia. Con una mano nos daba la hostia, con la otra le poníamos las estampillas y otro preso con nosotros era el monaguillo y él nos daba la droga. Así que yo nunca dejé de ser adicto, nunca dejé de tomar, porque hacíamos, en la cárcel hay una bebida que se llama pajarito. Se hace con levadura, con todas las cosas podridas, fruta, papa, todo podrido, eso se fermenta y eso es con alcohol que si uno roba allá adentro. Se hace pajarito, se llama. Así que yo nunca dejé de drogarme, nunca dejé de tomar alcohol, siempre fui lo mismo. Así que cuando salí, seguí siendo la misma persona.
Así que yo nunca pude insertarme en mi familia. Nunca pude enfrentarme con mi esposa, con mis hijos, porque yo seguí siendo un adicto. Y cuando salí, para colmo peor, me empecé a inyectar. Ya era dependiente de la droga. Seguí cayendo preso, seguí así por muchos años, hasta que en el año 86, un día llego a mi casa después de muchos días de estar por afuera. Cuando yo caigo preso con una ráfaga de ametralladora en mi pierna derecha. Y yo caigo con una condena de 25 años. Homicidio, robo en banda, arma de guerra. Y aunque usted no lo crea, ¿no? Ahora, pero yo tenía el pelo largo. ¿Sabes? El pelo largo, yo no era de no. Así que cuando yo caigo preso tenía el pelo largo y yo fui al reconocimiento después de un año. Y yo nomás caigo, me peleo en la cárcel, así que estuve 45 días en Buzón. El Buzón es un lugar de castigo. Y ahí me agarraron los piojos. Así que cuando salí me tuve que pelar más o menos como hoy. Así que cuando yo voy al reconocimiento no me reconocen. Y conmigo había muerto un compañero. ¿bien? Así que el homicidio se lo come el compañero, el arma de guerra, el muerto no puede declarar y no lo pueden acusar. Eso es la calle, ¿verdad? Uno se sorprende que malo, pero es así. La calle es así. Así que mi compañero se hizo cargo de todo, el muerto. Así que a mí me redujeron la condena de 25 años a 12 años. Así que con 9 años y 8 meses salí en libertad. Cuando salí, ya te digo, seguí siendo la misma persona. No cambié para nadie. Para cómo se agravaba peor porque yo me inyectaba. Aunque uno no crea por mi cuerpo, lamentablemente pasaron todas las drogas que vos te imagines y conozcas. La única droga que no conozco es la que tienen los chicos hoy, el pegamento y el paco, pero después todas las drogas lamentablemente pasaron por mi cuerpo. Y en el año 86, después de muchos días de estar por la calle, vuelvo a casa. Y cuando vuelvo a casa, estaban mis 2 hijos jugando en el patio. Entro a mi casa, no encuentro a mi esposa y le pregunto a mi hija, ¿sí, mi mamá? No sé, se me dejó una nota arriba de la mesa. Cuando leo la nota me decía, me cansé, no aguanto más, me voy. Así que mi esposa me abandonó. Y para colmo lo peor que hizo, dejó los 2 hijos. 3 extraños. Decía que adelante vivían mis padres, así que mis padres los mandaban al colegio, los bañaban, les daban de comer. Y yo nunca tampoco me pude enojar con mi esposa porque no, yo siempre le hice infeliz. Te digo más, yo salí de estar preso y no sabía si me iba a sentar en mi casa. Porque yo durante todo el tiempo que estuve preso no la vi nunca. Porque yo le había prohibido que me fuera a ver por el verduguero de la requisa. Así que yo no la vi durante 9 años. Así que cuando llego y encuentro esa nota, la fui a buscar a la casa de mi suegra. Porque yo conocía a la familia de mi esposa, conocía a ella y sus 4 hermanos, no conocía a nadie, porque nunca me interesó y tampoco tuve tiempo, pero hace muchos años de mi vida preso. Así que fui a la casa de mi suegra, todos sabían dónde estaba mi esposa, pero me la negaban. A la casa de mis cuñados, nadie sabía. Así que me fui a mi casa y me quedé en mi casa 15 días. Yo tomaba el corfino con agua. Y me inyectaba. Esos fueron los últimos 15 días antes de conocer al Señor. Yo, para poder ver a mi mamá, muchas veces llegaba muy de noche a mi casa, cuestión de que ella no supiera que yo estaba, porque si no ni siquiera salía al patio para no verme ni que yo la viera. Y frente a la ventana de mi casa, de mi habitación, y mi mamá tenía una quintita, ¿viste eso que plantan radichetas, cerca y eso? Mi mamá le dedicaba todos los días 1 hora y pico a eso, pero si sabía que yo estaba no salía. Entonces yo entraba muy de madrugada para que ella no se enterase, para poderla ver. Así que cuando ella salía y se ponía a trabajar en la quintita, mi esposa me decía, ahí está tu mamá. Y yo me servía en el inodoro de mi baño y por el 21 la podía ver. Con eso me conformaba. Así tantos años. Hasta que un día acosté a mis 2 hijos en la cama de matrimonio y yo no a dormir, sino a recostarme en la cama de mi hijo, porque era imperativo, drogado, no paraba.
continuamente en movimiento. Así que llegaba un momento que ya la droga tampoco ni siquiera me sacaba el cansancio del cuerpo, de tanto andar. Así que me he puesto en la cama de mi hijo, y ahí a los pies de la cama de mi hijo había una cajonera donde ellos guardaban su ropita. Y en un momento, ahí en esa cajonera me apareció como un televisor, una cosa así, y el diablo me empezó a predicar. Y yo creo que la primera vez que el diablo me decía la verdad. Me decía, te das cuenta que sos una basura, que todo lo que tocaron podría, vos sos gangrena, me decía, vos sos pus. Y me empezaba a enumerar todo lo que yo había perdido. Como te dije, mi papá fue mi mejor amigo hasta antes de conocerlo al Señor. Pero mi esposa y mi papá no me lo perdonan. ¿Por qué? Porque no se le fue la nuera. Se fue, mi esposa entró a los 16 años a mi casa. Y la adoptaron como la hija que nunca tuvieron. Así que a mi papá no se le fue la nuera, se le fue la hija. Y no me lo perdonó. Mi papá no me pegó nada, pero me dejó de hablar. Y el diablo me empezó a enumerar todas esas cosas que yo había perdido. Me decía, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Tu mejor amigo, tu esposa, la que amás. Mis hermanos no me mataron porque mi papá no se los permitió. Mis hermanos me querían matar porque me robé la casa 1000 veces. Le conocía los horarios de trabajo, le conocía los perros. Así que llegaba el perro, me movía la cola, le encerraba el perro y le robaba la casa. Y mis hermanos me habían planeado matarme. Mi papá no se los permitió. Y el diablo me empezó a enumerar todas esas cosas. Y lo peor de todo, me decía, la única forma de salir de casa. Y yo había intentado muchas veces salir de la droga. Había intentado muchas veces, me inyectaba, lloraba y decía, basta, no quiero más. Porque yo sabía que estaba perdiendo todo. Yo sabía que tenía un abanico, no de vida, sino de muerte. Porque un día me iba a morir una sobredosis, o me mataba la policía porque me buscaba, o me moría de la peste rosa, que hoy es el HIV, en aquel entonces era la peste rosa. Y no porque me acostara con los homosexuales, sino por compartir la jeringa. Tenía un abanico de muerte y muy pocas posibilidades de vivir. ¿Y sabés cuántas veces quise dejar esa vida, pero no pude? Por eso nunca juzgué a los chicos en el espíritu. Nunca los juzgues, porque muchas veces ellos cuando están en un momento de lucidez quieren salir, pero no pueden. No pueden. Lo podés encerrar en una granja, lo podés mandar a donde vos quieras, y lo único que te saca de este lugar se llama Jesucristo. Amén. No hay nadie más que tenga el amor y la posibilidad para poder vencer. Lo único que te saca de ese lugar se llama Jesús. Por eso no los juzgues a los chicos, porque ellos quieren, pero no pueden. ¿Sabes lo que le cambia la vida a ellos? ¿Sabes qué? Es el amor. Porque la palabra de Dios dice que todo lo cambia el amor. Y muchas veces ellos son despreciados aún de su propia familia. Si vos tenés la posibilidad de acercarte y abrazarle, ese abrazo va a cambiar su vida. Porque le vas a dar lo que ni siquiera su familia le da. Un abrazo con el amor de Jesús. No los desprecies. Porque ellos quieren salir, pero no pueden. Así que el diablo me empieza a predicar y en un momento le da la salida. Porque el diablo siempre te va a dar la salida. Y a mí me la dio. Me dijo, la única forma que salgas de donde estás es que te suicides. Y me convenció. Así que después que se reunieron mis hijos, agarré el arma, porque era ladrón, siempre estuve armado. En aquel momento tenía un 38 largo, un Emil Wilson, eso que sale en el medio, un hecho serio. Así que lo agarré, me lo puse en la cintura y me fui a ese bosque donde pasé un montón de Navidad y Año Nuevo a matarme. Cuando llegué a ese lugar, estaba muy triste, porque sabía que no era lo que yo necesitaba. Yo sabía que alguien me pegaba un tiro y no me drogaba más, no caía más preso, pero no recuperaba a mi familia. Y ese era mi anhelo, recuperar a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, poder disfrutar de mis hijos. Yo sabía que no era lo que yo necesitaba, pero era la única salida que tenía, de poderme salir de ese ambiente tan feo que es la droga, el alcohol, la delincuencia. Así que entré a ese bosque de la pileta con mucha tristeza. Llorar no sabía llorar. Yo había dos emociones que había matado.
Yo no me reía ni lloraba. No me reía porque sabía que me estaba mintiendo, no tenía motivo para reír. Y llorar no lloraba, ¿sabes por qué? Porque la cárcel te hace muy duro. Porque después ya no es así. Pero antes en la cárcel una lágrima era síntoma de debilidad. Y entraban hombres grandotes, caían presos en un día muy especial de su vida, un día del Padre, Navidad, Año Nuevo, o el Día de la Madre. Lloraban y salían pintándose las uñas, no digo lo otro porque era chico, salían pintándose las uñas, ¿me entendés lo que le digo, no? Entonces vos te haces duro. Así que yo no lloraba ni reía. Lo único que sí estaba muy triste porque sabía que no era la solución. Que yo me pegaba el tiro, pero no era lo que yo necesitaba. Así que llegué ahí. Te estoy hablando que yo hacía 15 días que, para cómo saber qué yo hacía, no solamente se me había ido mi esposa, sino la que me hacía la comida. Porque yo no comía cualquier comida, porque no podía. Porque nosotros nos inyectábamos los brazos. ¿Vos sabés lo que es un buchón? Un buchón es el que habla con la policía. Y entonces había habido un buchón que le dijo a la policía que nos inyectábamos en los brazos. Así que la policía nos agarraba, nos miraba y nos veía los moretones y nos moría mal. Nos mataba. Así que un día nos fuimos a los tobillos. Siempre había buchones. Así que nos miraba acá, no nos encontraba, nos hacía sacar la zapatilla, la media, y nos veía los moretones y nos moría palo. Así que yo, como muchos amigos míos habíamos decidido, nos inyectábamos la lengua. Así que imagínate, yo me hacía 6, 7 picos, se dice, ¿no? Pero yo me inyectaba 6, 7 veces por día. Así que siempre mi lengua estaba inflamada. Así que mi esposa era la que me hacía lo que yo podía comer, de tanto en tanto que dejaba de drogarme un poco.